Es miércoles 10 de enero del año 2024 y estaremos con información muy importante sobre los Chancas, sobre el entrenador de la selección, Liga 1, el sorteo y también el partido amistoso que se jugará el domingo en Cusco. Antes de ir ya con más información, vamos con el saludo ya de André Vargas y también los primeros comentarios de los primeros seguidores de nuestro programa. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya más de 60 conectados. Hoy, miércoles 10 de enero. Recordarles, como siempre, que nos ayuda mucho que le den like a esta transmisión, que compartan esta transmisión, que se suscriban a nuestros canales tanto en Facebook como en YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva gratis. Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Recuerden que es gratis, que no cuesta nada darle like, que no cuesta nada suscribirse, que no cuesta nada compartir. Entonces, nos ayuda muchísimo para que más personas puedan ver la transmisión y lleguemos cada vez más a más hinchas de Chancas. Richard Guille nos dice: buenas noches, André, buenas noches, señor Milciades, saludos desde Quixcapata. Amílcar Palomino Mendoza nos dice: soy el número 1. William Chipara nos dice: soy el número 2. Tino Torres Palomino, saludos, ¿qué novedades?, nos pregunta. Efraín nos dice: soy el número 3, saludos. Bien, vamos ya con la información directamente relacionada a los Chancas, que atención, hoy se ha hecho público la invitación para que el día de mañana a las 7 de la noche se realice la presentación de la nueva camiseta versión 2024 Liga 1 del equipo de los Chancas de Andahuaylas. Mañana a las 7 de la noche en el barrio Magisterial, en un local conocido como Gasalinda, se va a realizar la presentación solo de la camiseta. No va a haber presentación del equipo. La presentación del equipo, atención, se está viendo porque el partido con Cienciano se cayó. Como todavía no estaba confirmado, lo que sí está confirmado es el partido el próximo domingo 14, este domingo 14 en Cusco. En el Estadio Garcilaso se va a jugar el partido entre Cienciano, que hará su presentación oficial frente a los Chancas. Ese partido está 100% confirmado. Ya se están vendiendo las entradas. Es más, el equipo de los Chancas viajará el día viernes en horas de la noche. Llegará el sábado en la mañana, descansará el sábado en la mañana, en la tarde hará algún trabajo ligero para estar ya concentrados para el partido del domingo 14, que será a las 7:30 de la noche. Comenzará a las 5:30 toda la ceremonia del equipo de Cienciano, pero el partido de presentación del equipo de los Chancas se está negociando. Tenemos información de muy buena fuente que la intención de la dirigencia de los Chancas es traer un equipo extranjero. El equipo o los equipos más extranjeros con mayores probabilidades de que podrían llegar serían los equipos de Bolivia, porque otros equipos serían demasiado costoso el movilizarlos en avión. Ellos no van a querer venir por tierra hasta Andahuaylas. Todavía el aeropuerto no está operativo y de tal forma que se está negociando para que el partido de presentación de los Chancas sea el 21, domingo 21 en el Estadio de los Chancas, faltando una semana para el inicio del campeonato. El inicio del campeonato de la Liga 1, programada, de acuerdo a los organizadores, sería el 26, viernes 26 de este mes, pero todavía no está confirmado. Recordemos que la Comisión de Infraestructura de la Federación Peruana de Fútbol está visitando a los estadios que todavía no tienen la aprobación, es decir, el certificado para la Liga 1. Hay varios estadios que están en ese tema y varios equipos han presentado estadios que están pasando las pruebas, las revisiones, y una vez que se termine de dar el visto bueno a los estadios habilitados o los estadios aptos para programar partidos de la Liga 1, recién se estará programando la primera fecha. Es posible que se corra una semana. También la agremiación de futbolistas profesionales está exigiendo algunas situaciones como el tema de los extranjeros, que va a ser muy difícil ya que cambie, pero podría la federación correr unos días. Creo que no habría ningún problema si se corre una semana más para que pueda dar inicio el campeonato de la Liga 1. En cuanto al estadio, atención, el estadio sigue en los trabajos a buen ritmo de parte de la municipalidad. Hoy hemos estado, tanto en la mañana como en la tarde. En la tarde ya llegó esta especie de container con los ambientes ya prefabricados, incluso tienen sus ventanas. Está detrás del arco sur. Llegó en un tráiler. Eso falta solo instalar, dejarlo en un lugar que corresponda para que pueda ser utilizado por las exigencias que tiene la Federación para la Liga 1. En el tema de la plataforma o de la torre para la instalación de las cámaras,
la zona que está hacia el sector sur ya está bastante avanzada. Ya hemos visto los fierros que están ya armados en el piso. Posiblemente mañana empiecen ya a izar, es decir, empiecen a parar las torres respectivas, porque será 12 metros. 12 metros es una regular altura donde deben estar concluyendo. Mientras que en el sector norte ya hicieron el vaciado de las columnas y posiblemente mañana no creo que instalen, sería pasado mañana, de repente el viernes, poder empezar ya a armar esas torres para que queden expeditos para la revisión que vendrá de parte de la federación posiblemente para el lunes. La dirigencia de los Chancas, recordemos que ha solicitado que puedan revisar el lunes 15, pero esta es una fecha probable. Dependerá mucho de la disponibilidad de tiempo que tengan los encargados de viajar, que están viajando a todos los estadios del país, de parte de la federación, y si llegan para el lunes puede ser de repente martes. Y esto se estará definiendo, repetimos, en esa visita. Y está bastante avanzada. También hemos visto en horas de la tarde que se ha estado regando el estadio, porque como estos días no está lloviendo con mucha intensidad, se ha regado para que pueda ya crecer en forma pareja y las zonas donde se ha hecho el resembrado ya pueda ser vuelto a ser cortado y también hacer otra vez el pintado. Hace unos 5 días, 6 días, se notaba la nueva delimitación con la nueva ubicación de los arcos, pero con las lluvias y con el crecimiento del gras ya no se ve las líneas. Posiblemente después de unos días cortarán y estarán haciendo otra vez el pintado respectivo para que ya quede definido. Vamos con más comentarios, siendo ya las 10 de la noche con 15 minutos. Adelante, André. Rafael Guamaní, amigo y también compañero del equipo Frecuencia Deportiva, nos saluda, nos dice buenas noches, Milciades. Buenas noches, André. Yomar Vladimir Dávalos nos dice, soy el número 4, saludos. Saísne Saúl, buen programa. Para Yomar. ¿Perdón? Saludos para Yomar Dávalos, a quien lo conocemos desde niño. Un saludo, Yomar. Saísne Saúl, buen programa. Saludos saludos de parte de un andahuaylino viviendo en Uripa, nos dice. Un saludo para ti, Saísne Saúl, que para también los nos escribe siempre. Europeos, un abrazo para la gente de Uripa, que más lo conocemos como los europeos. Y que fueron clave en la clasificación de Chancas, recordemos. Claro, hicieron su trabajo, hicieron con la fiesta, con la serenata, que fue importante para el partido clave del 27 de octubre. Edwin Quispe Chipana dice, yo soy el cuarto. Alfredo Pariona Condori, señor Milciades, buenas noches. Héctor Zuca, amigo de la casa también, nos dice buenas noches, señor Milciades. André, feliz de ver mi programa deportivo favorito. Saludos para ti también, Héctor. Jaime UP nos dice buenas noches. ¿Cuánto es cierto es que Universitario va a prestar a Siucho a los Chancas? Si es que fuera verdad, sería una pésima contratación, dice. Ya está cerrado ya el tema de las contrataciones, de acuerdo a la dirigencia, son 23. Se está quedando dos espacios libres para la segunda parte. Recordemos que en el año hay 2 temporadas de pases que se abren, son casi de un mes, y la dirigencia está esperando para la segunda parte, viendo cuál va a ser la respuesta de estos 23 jugadores. Hay mucha preocupación en el caso de Cox, que parece que la altura no le es favorable, no se adapta, pero habrá que esperar. Pero es por lo menos tiempo, 15 ¿no? días, mínimo las personas se adaptan en 15 días, esperaremos cómo le va. Mientras que otros jugadores ya no tienen ningún problema, sobre todo los jugadores que estuvieron el año pasado en el equipo de los Chancas, que son 12, ya están totalmente adaptados. Los nuevos también, muchos tienen ya costumbre de jugar, como Carabaño, otros jugadores como Santillán, que jugó en Cusco, el mismo Ferreira, así que creo que ese tema no va a ser muy complicado. Raúl Aiquipa nos manda saludos, nos dice buenas noches, señor Milciades, excelente programa. Santos Merino nos dice buenas noches, doctor Milciades, felicitaciones por el programa, saludos de parte del centro poblado Pampanza, nos dice. Pampanza, muy cerca acá, la parte cerca de Rumirumi. Ajá. Ever Castro, que también siempre nos escribe, dice saludos, doctor Milciades, ¿qué se sabe de las plataformas en el estadio? ¿Es verdad que ya llegó el container para antidoping y primeros auxilios? ¿Por qué cerraron hoy el estadio? Pregunta. El estadio estuvo abierto. Hemos estado en la mañana y en la tarde, hemos estado viendo. No hemos tomado fotografías porque no cambió mucho en relación a la fotografía que tomamos el día de ayer. Mañana estaremos haciendo tomas ya de los camerinos. Hemos visto algunas fotografías donde se ha hecho un buen trabajo. Trabajos de cierto lujo para que los equipos estén contentos y pueda ser similar a los grandes estadios del país. Y por qué no, de repente, a otros escenarios del extranjero. Así es. Hemos visto un poco de pesimismo en general en la gente, en los comentarios respecto al estadio, pero yo creo que va a estar. Yo tengo fe que va a estar listo a tiempo. Muchas personas, lamentablemente, usan esto del deporte con el tema político. Nosotros, como
periodista deportivo de hace muchísimos años, más de 30 años en esta actividad, estamos al margen de la política. Sabemos que en años anteriores, cada vez que un político, un candidato quería hacerse conocido, quería marketearse con el fútbol, y lo han hecho. Así abiertamente lo podemos decir. Michel Martínez, Edgar Villanueva, Narciso Campos, Reinaldo Malpartida, Edgar Domínguez y muchos otros, Nebeli Peralta, siempre han sido presidentes o dirigentes de los equipos, pero con aspiraciones políticas. A muchos les ha ligado, como es el caso de Narciso Campos, que salió elegido alcalde provincial, pero lamentablemente no ha habido, no sabe dónde está Narciso Campos, que también hizo su esfuerzo, creo que hay que reconocer, cuando armó el equipo el año 2017 de Arguedas, que estuvo muy cerca de llegar a la semifinal. Así que volviendo a lo que es el estadio, muchísimas personas comentan, parece que son adversarios políticos del alcalde actual, indicando que es un figurete, que no avanza nada más, está en las fotografías, en las entrevistas, pero siendo realistas y objetivos, están avanzando. Están trabajando intensamente en las plataformas. Ya hemos visto que en la plataforma que está hacia el sector sur, ya está la cimentación, ya se hizo también las columnas, ya falta colocar los fierros que están tendidos en el piso, están trabajando intensamente haciendo las soldaduras, haciendo las uniones, para luego ya hacerlo más rápido, porque todo eso se está trabajando en el piso, porque imagínense, soldar en la altura es más complicado. Una vez que esté armado, ya ellos deben tener el mecanismo, ya saben cómo hacerlo, y ponerlo, digamos, en su posición final, que debe ser una altura de 12 metros, donde tendrá una plataforma en la parte alta, donde va a estar el camarógrafo con sus equipos, con todas las herramientas que necesita, y también va a ser techada, como es lógico, para el tema del sol y también el tema de la lluvia. Igual va a ser en el otro sector, que está en el sector norte, donde ya se hizo hoy, ya estuvo ya vaciada la zapata, hoy se hizo ya el vaciado para las columnas, que es la que va a sostener a la estructura metálica que seguramente en los próximos días debe estar instalándose. El alcalde en la entrevista dijo que el día viernes debe estar listo todo, y el día sábado se va a hacer una revisión para de repente algunos reajustes finales, y todavía tendrán un día, si es posible el domingo, terminar todo, y en estos días, no sabemos qué día, vendrá la comisión de la Federación Peruana de Fútbol para hacer la inspección. Debe avisar, va a avisar seguramente con un documento indicando que estarán tal día para que todos estemos atentos. También nosotros como prensa estaremos presentes y ver cómo están las observaciones, cómo se ha avanzado, y si falta algún pequeño detalle podría ser condicionalmente aceptado. Si es que, digamos, falta pintar de repente alguna zona, limpiar la parte, por decir la parte de la cancha auxiliar del Estadio de los Chancas, hemos visto todo el techado que se cambió del mercado mercado modelo de Andahuaylas. Recordemos que se ha hecho el cambio del techo y todo ese material está en ese sector. Eso va a tener que retirarse. Debe estar libre para evitar cualquier situación. ¿En qué parte está? ¿Detrás de la tribuna sur? Está hacia el Girón Pampachire, en la cancha auxiliar. Detrás de Oriente, ahí hemos visto que está en la pared el tejado, el Eternit, con muchos materiales que se sacó del mercado, porque no tienen dónde llevar. Todas esas cosas seguramente se va a ir liberando. Hemos visto también que ha estado trabajando en horas de la tarde un cargador frontal que estaba limpiando esa zona. Recordemos que el VAR y también la empresa televisora que va a transmitir los partidos vendrá con su unidad móvil, que es una especie de un camión cerrado donde tiene todos sus equipos, incluido el grupo electrógeno, tiene sus monitores, donde tienen todos los aparatos, ya para que sea más fácil. Vienen con sus carros, instalan las cámaras y automáticamente salen al aire, porque no podrían ellos depender, digamos, de otro tipo de instalación, como es el tema de la luz. Si se va un apagón, no podrían dejar de operar. Eso también pasa siempre en la Copa Libertadores. Vamos con más comentarios y también estaremos agradeciendo a nuestros auspiciadores. Víctor Hugo Gamio Rojas nos dice: está en lo cierto, señor periodista, aún no se acuerda nada y no se sabe si empieza en Andahuaylas, y lo más seguro es que sea en otra localidad, dice Víctor Hugo. Rodri Torres, buenas noches, Frecuencia Deportiva. Mañana espero que confirmen el lugar para la venta de camisetas en Cusco. Sí, deberían soltar toda esa información. Mañana que se presente la camiseta, también deberían anunciar los puntos de venta en todo el Perú, sobre todo en Lima, Cusco y Andahuaylas, ¿no? En todas las ciudades que tiene esta empresa New Athletic, sus tiendas de ventas, sus puntos de venta, se va a vender las camisetas, pero tiene que ser presentada oficialmente, y estamos seguros que también se va a presentar la camiseta alterna. En algunos partidos se va a tener que utilizar, cuando hay similitud de las camisetas entre dos equipos,
tiene que utilizar la alterna o también es potestad del equipo si quiere usar el otro color de camiseta. Eso ya es depende ya de los dirigentes o del comando técnico para usar las otras camisetas. En el caso de los arqueros, casi tienen 2-3 juegos de acuerdo a lo que le gusta a los arqueros. Hay arqueros que juegan con un color de camiseta que les parece mejor, van cambiando. Algunos tienen diseños propios y eso ya es otro tema en el tema de los arqueros. John Jopa nos dice buenas noches, señor Vilciedes y André. Julio Béjar nos dice buenas noches, contento de saber las últimas novedades y felicitaciones por estar atentos a las novedades y permitirnos seguir a nuestro equipo. Un saludo para ti también, Julio Béjar. Somos más de 220 conectados en Facebook y solamente tenemos 40 likes, así que vamos a darle ese botón de like, vamos a compartir la transmisión que nos ayuda mucho. Y en YouTube somos 15 conectados y solamente tenemos 2 likes. Igual, ¿no? Apóyenos con sus likes tanto en Facebook como en YouTube, que nos ayuda un montón. Oscar Valdivia nos dice, les saluda Oscar Sarmiento desde Ocobamba. Los felicito por el programa, es interesante. Esperamos que los chancas puedan confirmar su localidad en Andahuayla. Sí, eso es todo, eso es lo que todos queremos, es lo que todos esperamos. Y de lo que hemos estado viendo, o sobre todo tú, Melciades, que has estado viendo el estadio, parece que todo va a llegar, parece que todo está encaminado. El estadio se va a levantar las observaciones, no hay duda. Hay todavía un margen de tiempo, se está trabajando, el municipio ha designado un presupuesto importante que más o menos se calcula que serían 300.000 soles total, y también sabemos cuando es una entidad pública para sacar el dinero, para poder disponer un presupuesto, tiene un procedimiento que ellos tienen que cumplir porque si no vienen problemas posteriores y en ese tema creo que se va a resolver. Luego de este tema del estadio tiene que verse el tema de los vuelos, que es ya un avance que ha tenido la dirigencia de poder ya contactarse, ya tener las cotizaciones con las empresas privadas para poder trasladar a los equipos desde Lima hasta Andahuaylas. Eso también está bastante avanzado. Una vez que el estadio pase la inspección la próxima semana, ya tendrá que enfocarse la dirigencia para el primer partido y también conociendo la fecha exacta. La organización, en este caso de la Liga 1, que es de parte de la federación y también de algunos clubes que han sido delegados para esa función, encabezados por Freddy Ames, deben realizar la programación posiblemente la próxima semana, cuando los estadios ya estén habilitados. Recordemos que en la primera fecha, de acuerdo al fixture, los partidos son los siguientes, más o menos para ir viendo qué estadios estarían habilitados y qué estadios están esperando el visto bueno. En el caso del partido entre UTC con Deportivo Arcilazo, UTC todavía no tiene un estadio con su certificación de la federación. Inicialmente, o los años anteriores, el equipo de UTC jugaba en su estadio allá en Cajamarca, en el Héroe de San Ramón. Pero ese estadio tiene cancha sintética y ha sido ya observado. Ya terminó sus años de vigencia de esta cancha sintética y tienen que instalar uno nuevo, certificado por la FIFA, y eso no es tan fácil de adquirir e instalar. Y ellos están buscando la posibilidad que sea en Cajabamba, juntamente con Comerciantes Unidos. Así que ese partido todavía no estaría programado porque no hay estadio. El otro partido entre Cienciano con Comerciantes Unidos, sí, no hay ningún problema. El estadio Garcilaso está habilitado hace muchísimo tiempo, no hay problema. Otro partido entre Cristal con ADT, en Lima también el estadio de Alberto Gallardo, no tiene problemas. Otro partido de la primera fecha es Melgar de local frente a Cusco Fútbol Club en Arequipa. También el estadio de la UNSA no tiene problemas, se podrá programar en ese partido sin ninguna dificultad. Otro partido también que está programado en la primera fecha, o que de acuerdo al sorteo, pero todavía no se sabe cuándo se juega, es el partido en Trujillo, entre Carlos Amanuzi con Universitario. Ayer se jugó el partido entre Vallejo con Universitario y de acuerdo a los que han visto el partido, la cancha no está en buenas condiciones, pero tiene aprobación de la federación para jugarse Liga 1. Yo creo que la condición del césped es lo último que van a observar, porque acá está... Hay un margen de tiempo para que se recupere. No, además está bastante bien, ha estado bastante bien todo el 2023. De nosotros, claro. El Estadio Los Chancas está en perfectas condiciones, comparando otros escenarios que hemos visto en la Liga 2, sobre todo en el norte, donde se veía todos los colores, parecía la piel de un leopardo o de un tigre, donde se veía amarillo, el otro era más verde, el otro era color tierra, pero el gras del Estadio Los Chancas está en perfectas condiciones. Además, el resembrado que se ha realizado en las zonas donde ya había cierta debilidad o había poco gras, ya se ha recuperado. Y con las lluvias, con el trabajo, con el abono que está poniendo los encargados, está en perfectas condiciones y estoy seguro que va a ser uno de los mejores escenarios
de la zona sur, por lo menos. Además, el compromiso que tienen de no prestarlo para nada, ni siquiera para campeonatos Copa Perú, ni no amistosos, profesionales, ni ¿no? escolares. Va a ser exclusivamente de la Liga 1, como debe ser. También otro estadio en el caso de Atlético Grau, que jugará de local frente a Alianza Atlético de Sullana, el estadio de Bernal, que está más o menos a 1 hora de Piura, que es de Sechura, tampoco no está todavía en buenas condiciones, ya se jugó el año pasado, incluso se hablaba de que podría jugar sus partidos en Sullana, y precisamente su rival será Sullana, Alianza Atlético. Otro estadio también, el Sport Huancayo, que jugará de local en Huancayo frente a Boyes, también ese estadio está habilitado. Recordemos que la federación ha aceptado como cancha alterna, si es que los Chancas no va, para que los Chancas juegue en Huancayo, en ese estadio. Otro, el tema de Alianza, recordemos que Alianza, su estadio está suspendido, está castigado, y jugará en el Estadio Nacional frente a Vallejo. Y por último, los Chancas frente a Unión Comercio, que hay que esperar la evaluación o la revisión que tendrá la próxima semana de parte de la federación. Parece que van a venir las dos instancias, digamos. El tema del VAR, que es una empresa privada que vendrá a ver lo que les interesa, dónde van a estar las cámaras, dónde va a estar el monitor, dónde van a estar sus equipos, mientras que de la federación van a ver no solo el campo de juego, sino los camerinos de los equipos, de los árbitros, ver el tema para la sala de prensa, sala del antidoping, sala de vigilancia, sala de primeros auxilios, todo eso. Pero eso ya se está superando con el container que ya llegó de color blanco. Hemos visto que está detrás del arco sur, incluso tiene sus ventanas, ya todo diseñado. En esto creo que ha pensado bien la municipalidad para ahorrar tiempo, porque imagínense, construir desde cero era complicado. No se podía haber terminado en poco tiempo. Así que así están las cosas, son 10:30. Vamos con más comentarios en Frecuencia Deportiva Andahuaylas. William Trujillo Salas nos dice desde Cusco, un saludo para todo para ustedes, buen programa, esperando el debut de los Chancas. Máximo Cárdenas nos dice, buenas noches amigos, buena información deportiva, saludos desde Talavera, un saludo para ti Máximo. Karl Marx nos dice, chao, ¿para qué? No juega nada, chao, tatao. Creo que se refiere a Siucho, ¿no? Se refiere al jugador Siucho. Edgar Gutiérrez, profe Milciades, buenas noches. Buenas noches a ti también, André. Saludos cordiales. Buena transmisión, nos dice Edgar González. Un saludo para ti, Edgar. Frank Gerson Galindo nos dice, señor Milciades, buenas noches. Excelente programa. Muchas bendiciones, que sigan los éxitos. Gracias a Gerson. Muiti Ascue. Excelente programa. Señor Milciades Vargas nos dice, Kevin Marca, saludos, doctor. Saludos desde Lima. Julio Basilio Olivera nos dice saludos desde Lima, Huachipa, buena transmisión, Frecuencia Deportiva. Y Omar Vladimir Dávalos, sería buena contratación la de Siucho, dice él. Ever Castro, los camerinos están a 1, solo falta que pongan las fotos de nuestros guerreros chancas. Romariño Galindo, profe, mañana también se presentará la camiseta alterna. Debería. Es lógico, debe ser las dos camisetas, normalmente se presenta la principal, la alterna, incluso también si es que hay camisetas de entrenamientos. Bueno, las de entrenamiento ya las vimos, ¿no? O polos para el viaje, porque a veces cuando viajan en zonas de calor, tienen unos polos camiseros diseñados por la marca y también otra ropa deportiva, de repente como el buzo, y posiblemente mañana en la presentación que va a ser en horas de la noche, que también nosotros estaremos presentes para la transmisión del respectiva, se empiecen a vender. También estarán informando el precio. Se indica que estaría entre 100 a 150. Son originales y los hinchas tienen que comprar la camiseta original. ¿Por qué? Porque de ese dinero hay un porcentaje que va también para el equipo. Y seguramente en Andahuaylas, la empresa New Athletic va a tener una tienda, un punto de venta. Y nosotros también como Farmacia Cristo Rey ya vamos a conversar mañana. Debe haber algún representante de la marca en Andahuaylas en la presentación para poder conversar y de repente también hacer un punto de venta para que las personas quieran comprar. Hay muchos hinchas de los Chancas que están fuera de Andahuaylas, que están interesados y preocupados ya de una vez por todas comprar. Los que están en Lima no tendrán ningún problema porque en Lima hay varios puntos de venta de esta marca New Athletic, sobre todo en los centros comerciales, en todos los Real Plaza, Plaza San Miguel, etc. Y en Cusco también, como el New Athletic que también viste a Cinciano, a los Chancas y ADT, no habrá ningún problema. Y mañana nos estaremos enterando cuánto será el costo y todos los detalles. Además, ojo, hoy han estado circulando a través de las redes sociales varios modelos de la camiseta, posiblemente la oficial. Nosotros no podemos entrar en ese tema, tenemos que esperar por respeto a la dirigencia y al mismo Los Chancas que se haga la presentación oficial mañana.
hay muchos diseños que parece que están especulando, están editando. No sabemos cuál es el... Hay una camiseta que se ha filtrado, ¿no? Que parece de un e-commerce que también... Parece que la han pasado por todos lados. Rafael también nos la comparte, pregunta si es así. Pareciera, ¿no? Pareciera que fuese que es esa, la mitad pero casi en dos partes la camiseta. esa que parece la Galatasaray, ¿no? Sí, la pero mitad hay de que un color, esperar. la mitad de otro color. Pero todavía nada es oficial. Puede ser, puede que no se sabe. Sí, hay que esperar. Jorge Palomino nos dice: felicitaciones, señor Milciades, buen programa. Saludo desde Achanchi, dice. Rodri Torres: lamentablemente tener un jugador panameño que no tiene experiencia en altura es una mala decisión, deberíamos rescindir el contrato. No, yo creo que hay que darle tiempo todavía. Axel Gómez: saludos, señor Milciades, desde Atlanta, Estados Unidos. Los sigo todos los días y la verdad son el único medio deportivo creíble. Felicitaciones y esperando el inicio de nuestro querido equipo Los Chancas. Un saludo para ti, Axel Gómez. Axel Gómez Peralta, quien lo conozco desde niño. Me acuerdo mucho que Axel participaba en la competencia de ciclismo cuando era muy niño, 8 o 9 años. Participaba en las carreras de ciclismo que organizamos en la década del 92, 93. Un abrazo para Axel Gómez Peralta. Aníbal Naro nos dice: profe, ¿cómo hará Los Chancas contra las camisetas piratas? Saludos, un recuerdo desde Radio Mega. Pucha, no se puede. Aníbal Naro era mi eso. operador en Radio Mega. Un abrazo para él, que me acompañó en las ediciones en la mañana en Radio Mega, acá en la Avenida Perú. Un saludo para ti, Aníbal. Justo menciona de la Radio Mega. Y un poco respondiendo a su comentario, ¿no? ¿Cómo se hace para controlar las camisetas piratas? Es imposible. Acá el mensaje tiene que ser para los hinchas, que sean conscientes de comprar camisetas originales, que va a ser de muy buena calidad, y sobre todo apoyar al equipo. Va a haber de todas maneras las camisetas piratas que en Gamarra ya deben estar, una vez que mañana se presente, van a ser las imitaciones. Sí, o sea, de hecho, de cierta manera las camisetas piratas son una alternativa para las personas que no tienen la capacidad de costear una camiseta original. Pero recordemos como hinchas, costear una camiseta original no solamente es comprar la camiseta, sino es apoyar al club. Apoyar al club por todo el esfuerzo que está haciendo, por los charters que está pensando pagar, por las contrataciones que ha hecho, porque de todas maneras, quizás no, como decíamos el otro día, no es un equipo rimbombante, no hay contrataciones quizás extraordinarias de mucho nombre, pero el equipo claramente se ha mejorado, hay un salto de calidad, vamos a tener un mejor equipo que el año pasado de todas maneras. Hay una inversión y fuerte. La dirigencia cumple con sus jugadores, la dirigencia tiene muy tranquilos a sus jugadores, de hecho debe ser una de las razones por la que Carlos López también decidió volver, ¿no? Porque él sabía que en Chancas iba a tener la certeza y la seguridad de que se le va a pagar al día, que no se le va a incumplir su pago, etcétera. Entonces, todo ese esfuerzo que hace la dirigencia, nosotros como hinchas, hasta el momento tenemos solo dos alternativas para retribuir, ¿no? Comprando nuestras entradas, agotando las entradas cuando salgan y comprando las camisetas originales. Hacer un esfuerzo, dejar de tomarse una chelita por ahí, dejar de comer, ahorrar. Dejar de salir un fin de semana a comer se puede hacer. a la calle, ahorrar un poquito y comprar la camiseta original de Chancas, porque eso es lo que apoya y eso va a hacer que el club esté bien, ¿no? Que podamos el próximo año, pase lo que pase, poder traer mejores jugadores. Además, la camiseta que se compre original para toda la temporada no va a tener ningún problema de usarlo en los partidos de local. Incluso muchos caminan con su camiseta en la calle, como en cualquier ciudad. Y cuando se juega un partido de local, toda la población debe estar con su camiseta de los Chancas, como se hace cuando juega Perú. Incluso en las oficinas, los trabajadores pues se ponían la camiseta, y eso va a hacer que nos identifiquemos, y ya que los Chancas va a representar no solo a Andahuaylas, sino a todo el departamento de Apurímac. Así que estaremos atentos mañana para la presentación de la Otra camiseta cosa importante, y comprar todos el original de alguna forma, haciendo un esfuerzo. Otra cosa importante, Adelante. La camiseta original tiene una calidad superior. Definitivamente. Yo me compro camisetas originales siempre, y también compro a veces camisetas imitaciones, ¿no? Y las imitaciones no duran mucho. Se despintan. A la X cantidad de lavadas ya pierden color, alguna parte de la camiseta pierde color, se ve rara, ya de otro color, se achica, se desprende los logos que te ponen. Ajá, entonces, si realmente quieres tener una camiseta que te dure, tiene que ser original, y sobre todo para apoyar al equipo, ¿no? New Athletic es una muy buena marca. Sí, New Athletic es una muy buena marca también. Richard Guille nos dice: una consulta, ¿ese local de antidoping es alquilado o lo adquirió la municipalidad? Se refiere al container, imagino. Eso debe estar ya adquirido. No creo que le alquilen ese tipo de infraestructura prefabricada. Una vez, debe ser para todo el año, y para el próximo año, si es que ya el gobierno regional empieza a construir la nueva tribuna sur, debajo de la tribuna sur se podría ya prevenir o diseñar
esos ambientes para lo que exige el reglamento, para la sala de prensa, control antidoping, el tema de los primeros auxilios, etcétera. Un tópico, y eso ya sería posteriormente. Mientras hay que usar lo que la municipalidad ya adquirió, que son los containers, que ya está en el estadio. Perfecto, ya somos casi 270 conectados entre ambas plataformas. Recordarles como siempre que nos den like, que compartan esta transmisión, que se suscriban a nuestros canales de Facebook y de YouTube. Así es, compartir la publicación en Facebook, también en YouTube, poner el me gusta, suscribirse. Eso nos ayuda a poder mejorar en todo sentido para esta temporada donde históricamente el equipo de los Chancas participará por primera vez en la Liga 1. Estamos saliendo gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andaura 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, ubicado en la Avenida Perú 665, a media cuadra, 50 metros del Estadio Los Chancas. Reservaciones al 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. La Mansión Casa Hotel. También gracias a la agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesa del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andaura 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. También, atención, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. Se alquila un departamento Avenida Perú 395. Vamos con más comentarios. Alberto Vinces nos dice: hola, profe Milciades, una consulta. El partido de Chancas y Cienciano va a jugarse con el estadio y aeropuerto, dice. No, el partido de Cienciano ya no va a ir, en teoría, ¿no? Ya no va. El partido en Cusco sí, el domingo claro, 14 en Cusco en sí, Garcilaso. pero el partido de vuelta está descartado. de vuelta no va a ir. Vamos a explicar esa parte en breve. Ya, Caleb Mesares, esperemos que en Tarma también se venda. Hay tienda de New Athletic, seguramente. Sí, seguramente ADT, también ADT se va a también vender. está vestido por New Athletic, entonces por lógica va a tener su tienda donde habrá las camisetas de ADT, de Cienciano y de los Chancas. Yuri Anthony Hurtado nos dice: buenas noches. En Andahuayles, ¿dónde se venderán las camisetas de los Chancas? Esa información la vamos a confirmar mañana. Mañana. Farmacia Cristo Rey de todas maneras va a hacer la gestión para poder vender en la farmacia. Correcto. Gerson Surk Somar nos dice: buenas noches, Milciades y André. Debemos reconocer a los empresarios por invertir en el fútbol, a todas las autoridades que se pusieron la camiseta para garantizar la localidad. Nuestro estadio de los Chancas, como hinchas, solo esperar y apoyar. Y dice: comprar todas las entradas y las camisetas. Correcto. Taís Nesaú, siempre seremos más. Dice: vamos a ir creciendo como hinchada. Luego, Simeon Huaraca nos dice: saludos desde Andahuaylas. John Jopa pregunta: señor Milciades, ¿qué contiene exactamente el container y dónde lo ubicarán? Pregunta. Eso va a estar ubicado hacia el... Hay dos posibilidades. Debe ser en la parte posterior del arco sur o entre la tribuna o entre el sector occidente con sur, porque ahí va a haber espacio para el camión que va a venir con los equipos de transmisión del bar y del canal de televisión, y al costado posiblemente va a estar el container, o si no en la parte posterior donde hay bastante espacio. Ahora que se ha reducido la cancha, el arco ha corrido un poco hacia el centro, debe estar instalando. Mañana vamos a tomar la fotografía donde preguntaremos también exactamente dónde se va a ubicar los containers. Para informar sobre los Chancas, el día de hoy hizo su trabajo, y en Talavera mañana también va a trabajar en Talavera desde las 9 de la mañana. Y atención, el equipo viajará el día viernes en horas de la noche. Viernes en la noche viajan rumbo a Cusco y deben viajar posiblemente, no todos los jugadores, deben viajar, seguramente el profesor Juan Carlos Basalar va a hacer la lista de los titulares y de los suplentes, deben ir unos 18 o 20, viendo cómo es el convenio con Cienciano, porque en Trujillo el día de ayer ambos equipos se pusieron de acuerdo y dijeron: juegan el partido y los cambios son ilimitados. Si el entrenador quiere puede cambiar a todos. A veces en algunos casos se pone topes como 6 cambios, 7 cambios. No sabemos cómo será el convenio con Cienciano. Y si son cambios ilimitados podrían viajar todos para que tengan oportunidad de poder jugar de repente algunos minutos. Ya el profesor Basalar mañana, jueves, debe estar definiendo más o menos el 11.
que va a ser muy parecido con los jugadores que estuvieron en la Liga 2. Con esa base, con la diferencia que Ferreira sería el arquero titular, conoce la cancha de Cusco al detalle, estuvo muchos años, muchas temporadas en Cusco Daniel Ferreira, y debe ser el titular, y ya veremos a quienes pone en los otros lugares para el partido del día domingo frente a Cinciano. El partido de vuelta que inicialmente se podía jugar con el mismo equipo Cinciano va a ser complicado. ¿Por qué? Porque ya confirmó Cinciano 2 partidos. El domingo frente a los Chancas 14 allá en Cusco, y el día 20, que es sábado, frente al equipo Always de Bolivia, y ya no habría espacio para que pueda viajar a Andahuaylas. Ya vendría con jugadores suplentes y eso sería contraproducente y falta de respeto al equipo de los Chancas. Y como hemos indicado al inicio, la dirigencia de los Chancas está buscando un rival que sería un equipo extranjero posiblemente de Bolivia, que está negociando para que pueda jugar el domingo 21. Hay un margen de tiempo. Estamos el día de hoy 10, estamos hablando de 11 días. Si es que en estos días se ponen de acuerdo, los equipos de Bolivia podrían venir vía Cusco, de repente en avión hasta Cusco, y de Cusco a Andahuaylas vía terrestre, porque traer otro equipo va a ser muy complicado. Todos los equipos de la Liga 1 ya tienen programados sus partidos de presentación, sus partidos amistosos, y no habría otro rival que exija al equipo de los Chancas en la presentación. Sí o sí la dirigencia tiene que organizar ese partido de presentación del equipo acá en Andahuaylas, en nuestro estadio, para poder ver a nuestro equipo y sobre todo también tener una recaudación importante. Si el estadio se llena en la presentación, va a ser una inyección que motive a la dirigencia para poder tener una caja importante para comenzar los partidos. Recordemos que el equipo jugará en la primera fecha frente a Unión Comercio y en la segunda fecha viajará hasta Cajamarca, no sabe a qué parte, para jugar el segundo partido de la Liga 1. Ojo que estos dos equipos ya se enfrentaron a los Chancas en la Liga 2. Comerciantes Unidos se enfrentó el año pasado 2023, mientras que Unión Comercio se enfrentó el 2022, cuando jugó la Liga 2, donde recordemos que eliminó a Ayacucho para clasificar a la Liga 1. Más comentarios. Así es, voy a leer comentarios y en un rato voy a poner unas imágenes de la conferencia de prensa que hubo hoy día de la agremiación de futbolistas, no sé si la viste. Roberto Silva, que habló. Sí, voy a poner un extracto porque los jugadores están exigiendo que la federación sea muy estricta, sobre todo con los traslados, con los hospedajes Sí, que y todo lo que sea establece. Pero en un rato Está bien. más ponemos un resumen de esa conferencia. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios más. Yuki Ira nos dice, según los nuevos estatutos de la Federación Peruana, este año ya no se puede cambiar los jugadores extranjeros. Los 6 que están desde el inicio se van a quedar todo el año, dice. Correcto, eso es verdad. Eso es correcto. Acá Ever Medina Hurtado nos dice, buenas noches, profe Milciades, saludos, buen programa. Jumber Galindo, saludos para la familia Galindo Navarro desde Lima. Jesús Alfredo Iñigo, felicitaciones por el programa, saludos desde Lima, Villa El Salvador. Wilfredo Romero, ahora sí el estadio de los Chancas tiene que ser solo para la Liga 1. Ever Castro, mañana ¿dónde entrenan los Chancas? Pregunta. En Talavera, 9 de la mañana comienza. Correcto. Edwin Galindo Silvera, felicitaciones por el programa. Nos informa el día a día del deporte sobre los Chancas. Julio Alguay Palomino. Parece que la camiseta va a ser así como se ha filtrado en 2 partes, dice. Ángel Lara. Creo que hubo una mala comunicación con la dirigencia porque la página oficial de New Athletic subió la camiseta oficial a sus redes, luego de una hora la quitó. De repente esa es la imagen que han podido capturar porque en la captura se ve que es un e-commerce, ¿no? O sea que una camiseta que ya estaba a la venta en algún e-commerce. Probablemente sea lo que haya pasado y que en New Athletic se le haya escapado. Podría ser también una de las opciones que tuvo y podría mandar un poco al desvío y de repente es otra camiseta. Claro, de la camiseta alterna no hay nada todavía, ¿no? No hay ninguna nada. información. Gonpal nos dice saludos desde Huamanga. Mucha expectativa por el debut de nuestro equipo, los Chancas. Saludos, doctor Milciades. Dante Osjo Cordero. Muchos revendedores aparecieron en Andahuaylas. Sí, seguramente aparecerán muchos revendedores también para el partido de presentación, para los partidos cuando hayan rivales que generen gran expectativa, ¿no? Romariño Galindo nos dice, ojalá que la camiseta aparezca como sponsor la empresa Palomino, ya que está apoyando al Cinciano. Nicanor Soras manda saludo. Dinoes nos dice, buen programa, profe, saludos desde Abancay. Ya quiero comprar mi camiseta de los Chancas. En Abancay también debería venderse, ¿no? Imagino que alguna Tiene tienda... que venderse. Eso simplemente la empresa New Athletic podría vender por mayor y las tiendas que quieran ganarse un porcentaje simplemente lo venden como cualquier operación de negocio. Alfredo Pariona dice, las camisetas vienen con nombre, pregunta. Normalmente las camisetas originales vienen sin nombre, y las tiendas, como New Athletic, como Marathon, etcétera, te dan la opción de ponerle el nombre y te la imprimen te ahí. Cobran, claro. Onederli nos dice, ¿se jugará en Andahuaylas?
Todavía no está confirmado, pero parece Hay que todo bastantes está encaminado y hay altas probabilidades. Saúl Osjo Ludeña, una pregunta. ¿Dónde jugará los Chancas de local? ¿Cuándo se sabrá? Después del 15 de enero que vienen a fiscalizar, ¿no? Saludos para Milciades y André, nos dice. Salvador Quintana también nos escribe. Hola, Frecuencia Deportiva. Si pueden asegurar el partido de local y si no hay novedades para el inicio del campeonato, saludos. Todavía no hay información oficial ni del partido de presentación ni de la fecha exacta de arranque del campeonato. Jonathan Pisco nos dice, ¿también venderán camisetas para niños? Seguramente. Sí, de todas las tallas, a ver. Seguramente. Luis Vargas Matute nos dice saludos para las barras, para la barra Los Guerreros Chanca, Tribuna Norte, Orlando Inca. Y en Abancay, ¿dónde se venderá la camiseta? Mañana tendremos esa información. David Coronado nos dice felicitaciones, promoción Milciades. Siempre Papino estamos en Coronado. las buenas y Un en las abrazo para malas Papino. apoyando a nuestro equipo, los Chancas, nos dice David Coronado. Un saludo para Papino Coronado, promoción 80 de la gloriosa promoción 80 del GEM. Un abrazo. Ronald Soto Ludeña nos dice, Chancas tiene una inversión de 5.6 millones de dólares por encima de ET, Comerciantes y UTC. Esa inversión de los directivos, los hinchas debemos retribuir al menos comprando camisetas originales. Nos dice, es correcto, hay que comprar camisetas originales. José Brian Chávez, buenas noches, saludos desde Lima, buen programa. ¿Ya pasaron examen médico los jugadores? Todos los que firmaron Antes ya de la pasaron. contratación han pasado. Claro, antes de anunciar, los jugadores pasan por un examen médico. Claro, porque no podían contratar a un jugador lesionado. Eric Lazo nos dice, profesor, buenas noches. ¿A qué se debe que este año los Chancas no tendrá reserva ni menores ni otros equipos que ascendieron? Recién ya sacaron las convocatorias y aparte se habló mucho de eso. Todavía no hay información de Que la reserva. federación todavía no ha confirmado si va a haber un campeonato de reserva. No hay ninguna información oficial, mientras que no exija la federación, los equipos que no tienen mucho presupuesto no trabajan en ese tema de la reserva. Sí, hace poco hubo una conferencia de Chemo del Solar que está asumiendo casi que, porque no hay otra persona, la selección Todas las categorías sub-23 menores. para el preolímpico. ¿No? Y en la entrevista, en la conferencia, él fue muy explícito en decir que yo estoy acá porque no hay nadie más. De emergencia. De emergencia, así que no me exijan nada, dice. Entonces, eso ya es un reflejo de lo mal manejado que está la federación. las divisiones de menores por la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? ¿Qué más? José Bryan, ya te leí. José Gabriel Rivera nos dice, la barra oficial Furia Chanca estará presente en la ciudad de Cusco. Nilo Quispe Ludeña, cuando juegue con la U en Andahuaylas, iré con mi polo crema, formaremos una barra crema como en otras ciudades. Ángel Lara nos dice, ya es confirmado que no jugará con Cienciano, lo indicó el entrenador de Cienciano. Confirmado. José Gabriel Rivera, Always Ready versus los Chancas, es el partido de presentación, dice. Podría ser. Confirmado, ese es el que está sonando, ¿no? Atay, Joelcito Atay nos dice, Andy Polar se quedó sin equipo, al parecer es verdad, no lo han confirmado en ningún equipo Andy Parece Polar. que se queda sin equipo. Pero todavía el mercado de pases, ¿cuándo cierra? Cierra, si no me equivoco, los primeros días de febrero. Correcto. Alberto Ahí está. Vinces nos dice, señor Milciades, qué chévere que Chancas juegue con un equipo boliviano para la presentación vía los Chancas. Chancas versus Bolívar, nos dice Carl. Y John Palomino, ya es hora de que aparezcas en el panel junto a tu padre. Sí, vamos a gestionar una cámara más te para vayan poder conociendo. aparecer, para que me Porque no se conozcan voz en off. también. O si no hacemos un cambio, vienes acá y yo hablo de allá. También, Ya, mi rostro ya puede lo ser, conocen puede demasiado. ser. Bien, hablando del rival que podría ser el Always de Bolivia, lo creo que va a ser complicado. Si va a jugar el sábado 20 en Cusco, al día siguiente no podría jugar acá. No tendría sentido. Lo de Bolívar podría ser, viendo el costo que significaría traer a este equipo desde Bolivia hasta Andahuaylas. La única posibilidad sería de que de La Paz viaje en avión hasta Cusco y de Cusco a Andahuaylas vía terrestre. No hay otra forma. Y ver que un equipo que no sea muy costoso, y también las entradas, si es con un equipo extranjero, va a ser mayor. Las entradas y seguramente la afición andahuelina para ver ese partido va a pagar y de alguna forma también apoyar económicamente y moralmente al equipo y a la dirigencia que está haciendo este trabajo. Reiterar que el equipo de los Chancas mañana trabaja a las 9 de la mañana en Talavera y viajarán el día viernes en la noche. Salen rumbo a Cusco para llegar el sábado en la madrugada. Seguramente el sábado descansarán en la mañana, en la tarde harán un pequeño trabajo muy suave de estiramiento, etcétera, algo suave, para estar concentrados porque el partido será el domingo en horas de la noche. Y atención, está confirmado la transmisión a través de Liga 1 Max, que está en 3 sistemas de cable, en DirecTV, en Vez Cable y en Claro TV. Hemos tratado de comunicarnos con Camilo Aguado, quien está en Lima. Ya hemos conversado con uno de sus representantes, nos dijo que ha viajado a Lima. Vamos a ver si nos podemos contactar para mañana y poder ya, y si está en Lima sería más fácil que pueda conversar con los encargados de esta señal que tiene los derechos de televisión para poder de repente hacer la negociación, hacer el convenio
y que en Andahuaylas, a través de cables y sistemas, podamos ver los partidos de Liga 1 y sobre todo cuando los Chancas juegue de visita. También cuando juegue de local, porque muchas personas por motivo de trabajo, por cualquier circunstancia, no podrán ir al estadio y tendrán la posibilidad de ver los partidos a través de la televisión. Vamos a escuchar el extracto de la conferencia de la agremiación de futbolistas profesionales. Correcto. Porque están un poco ya haciendo bulla respecto a cómo van a ser los traslados, los hospedajes. Las Que facilidades, seguramente sí. no quieren transportarse mucho tiempo en bus, etcétera. No vamos a escuchar. Adelante. Para acompañar un poquito sobre las condiciones laborales de las que se habla. Al futbolista profesional siempre se le exige un máximo rendimiento y está expuesto al error, está expuesto a la crítica. Lo que no se ve atrás es todo lo que él trae. Por ejemplo, sabemos que la geografía en nuestro país es compleja, pero hay, sobre todo en Liga 2, traslados y transportes que son inhumanos. Sé de equipos que tienen que viajar 24 horas en buses que con la justa se echan para poder competir al día siguiente, y así queremos que el espectáculo sea bueno. Tenemos, y por eso las exigencias, la federación tiene que empezar a fiscalizar mejor traslados, hospedajes, canchas, las canchas de juego. ¿Cómo podemos hablar de un futbolista técnico cuando la pelota te da bote por todos lados? ¿Cómo hacemos para competir de manera internacional? Porque después sí, claro, las críticas. No ganaste, no competiste, internacionalmente te va mal. Por supuesto, pero ¿qué hacemos dentro de nuestro mercado para hacer que las condiciones del desarrollo del fútbol sean mejores? Necesitamos que la federación empiece a tomar cartas en el asunto y empiece a fiscalizar mejor y que no se base en aprobar canchas o no, en favoritismos o en favores. Esas Bien. fueron las palabras El Chino Contreras. del Chino Contreras, correcto. Así es, Rolando Contreras quien declaró, y creo que en esto está equivocado en el tema de que los equipos viajan 24 horas. Eso no es verdad. En la Liga 2, los equipos no viajaban esas horas, viajaban en avión y, como el caso de los equipos que venían a Andahuaylas, de Ayacucho venían más o menos 6 horas vía terrestre en pista. En el norte igual, iban a algún lugar, iban 4 o 5 horas. En algunos lugares simplemente el avión era directo a la ciudad, como es el caso de Iquitos. Viajaban de Lima a Iquitos, jugaban su partido. En el caso de Nazca, sí, algunas horas desde Lima. Nazca, recordemos, está más o menos entre 6 horas más o menos, 450 kilómetros de Lima, mientras que en otros lugares iban a una ciudad y se desplazaban, como decían en Yacoabamba, unas 4 o 5 horas. Así que ese tema de las 24 horas creo que hay un error. Y también el tema de las canchas de juego, la federación está exigiendo condiciones como el estadio de los Chancas de Andahuaylas. Y eso creo que es positivo. ¿Para qué? Para que todos los estadios de la Liga 1 tengan buenas condiciones, sobre todo el terreno de juego, para que el fútbol, el espectáculo sea mejor y los jugadores puedan desenvolverse en mejores condiciones. Lo que sí ya no debe permitirse, en mi opinión, es canchas sintéticas. Todos los estadios deben tener su cancha natural para que puedan mostrarse en competencias internacionales. Recordemos que en Sudamérica no tengo, digamos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ningún estadio de Sudamérica se juega en cancha sintética. En Perú el único lugar donde se estaba jugando en cancha sintética Liga 1 era en el caso de Cajamarca, pero parece que este año ya no va, ese estadio ya no cumple los requisitos mínimos y están buscando otros escenarios para los equipos de Cajamarca. Así que en ese tema de las declaraciones de Contreras sobre las 24 horas creo que hay un error, una mala información y que la federación está exigiendo, y eso es lo positivo, cada vez está exigiendo más. Anteriormente solo querían capacidad de las tribunas, que era creo que 5.000, y lo demás ya no había mucha importancia. Y la prensa también ha jugado su papel, la prensa nacional. Cada vez que hace algunos años me acuerdo que en algunos escenarios se jugaban en canchas totalmente abandonadas. Imagínense cuando se jugaba en Cerro de Pasco, cuando Unión Minas jugaba los partidos, podían jugar en nieve, en barro, en lodo, en agua, y se jugaba. Ahí nadie decía nada, pero ahora ya no se va a permitir en ese tipo de estadios. Además, en Cerro de Pasco... Claro, o sea, más allá de quedarnos en lo que dice el Chino Contreras de 24 horas, que exagera un poco, hay que ir al fondo, yo creo. O sea, porque en esta conferencia habían muchos jugadores de todos los equipos. Estaba Hernán Barcos de Alianza, estaba Yoshimar Yotun de Cristal. Claro, la dimensión de jugadores que agrupa a todos. Claro, pero, o sea, en la conferencia estaban presentes. Entonces hay como una unión fuerte, sobre todo los jugadores profesionales de Lima, que van a presionar mucho el hecho de que no se tengan que viajar muchas horas, que los hospedajes X, que los aeropuertos estén bien, que las canchas estén bien, que los camerinos estén bien. Entonces, seguramente van a ser muy exigentes con la
con la revisión que se va a hacer este 15 de enero. Entonces esperemos que la municipalidad tome nota, que las autoridades que están a cargo del estadio tomen nota en dejarlo lo más impecable posible que se pueda. Precisamente por eso la federación está exigiendo que los camerinos tengan agua caliente. Hace años, me acuerdo mucho que en el estadio de Sullana no había ni agua. En los camerinos, cero agua. Y tanta calor que hace en esa ciudad y los partidos se jugaban a la 1, imagínense. Pero poco a poco la federación ha estado ya evolucionando en ese tema y que ya está exigiendo condiciones para los jugadores. En Andahuaylas se está exigiendo las duchas con agua caliente. Antes no había esa exigencia y eso nos parece bien, que la cancha también esté en buenas condiciones y tenga la misma dimensión para que ningún equipo pueda sacar ventaja de repente con su localidad. Y eso debe ser también exigencia de los jugadores, sobre todo de Lima. Eso nos parece positivo y esperemos que todos los estadios donde se va a jugar la Liga 1 sean exigidos de la misma forma, que no haya favoritismo. También algo de eso toca el Chino Contreras, que a veces por favoritismo, por alguna situación, aprueban estadios que no están en buenas condiciones. Y la ventaja que tendremos nosotros como prensa y el público en general, como los partidos se televisan, ya veremos en qué condición está cada estadio. Nos daremos cuenta qué estadios no han estado aptos y han sido aprobados. Ese también es otro tema que estaremos viendo. Bien, amigos. Pero además, otro tema que seguramente tocan es que ha habido canchas en Liga 1 el año pasado que estaban desastrosas, ¿no? Pésimas, entonces es un riesgo para los jugadores que se lesionen. No se puede desarrollar, no se puede desarrollar un buen fútbol tampoco. Entonces, por esa parte yo creo que el estadio de los Chancas está salvado. O sea, va a ser una de las mejores canchas en provincia de todas maneras. Cancha natural, que está en muy buenas condiciones y con el trato que se va a hacer, que no se va a permitir que se utilicen para cosas extradeportivas o partidos que no sean oficiales. Eso va a ser muy importante. La Copa Perú tendrá que jugarse en otro escenario y la Liga 1 tendrá la preferencia, como es lógico, para el Estadio de los Chancas. Vamos con otras informaciones brevemente para ya ir terminando. Gracias a todos nuestros amigos que nos vienen sintonizando a través de Facebook y YouTube. Y no se olviden compartir la publicación tanto en Facebook como en YouTube. Y lo bueno que en YouTube y también en Facebook queda grabado. Muchas personas, sobre todo que están en el extranjero, no nos ven en directo, pero mañana, en las próximas horas, pueden volver a ver el programa. Recordemos que en el tema del entrenador Jorge Fossati, hoy al mediodía fue presentado en una conferencia de prensa donde habló el presidente Agustín Lozano, también habló Juan Carlos Oblitas. El mismo Jorge Fossati respondió a las preguntas de todos los periodistas y oficialmente desde hoy es el entrenador de la selección, quien dijo también de que va a hacer el esfuerzo máximo de poder clasificar al próximo Mundial. Y también Lozano dijo que le devuelva la alegría a la afición peruana que había perdido con la contratación de Reynoso, que lamentablemente nos dejó con solo 2 puntos. En el tema de la Liga 1, ayer recordemos que se realizó el partido allá en Trujillo, en la Noche Poeta, donde Vallejo con Universitario empataron 0-0. Y atención, en el caso de Alianza ya llegó el uruguayo Sebastián Rodríguez, que posiblemente mañana será presentado en una conferencia. En el caso de Universitario se ha confirmado, el exjugador de Alianza, Jairo Concha, ya habría definido su futuro y jugará en Universitario. También parece que está cerca la posibilidad de que Christopher González, el canchita, podría jugar en Universitario. Mañana habrá novedades en ese tema. Volviendo a los Chancas, reiterar que siguen los entrenamientos. Mañana trabajará en Talavera, donde ya el profesor Juan Carlos Basalar debe estar haciendo ya el partido entre el equipo A y el equipo B. El posible 11 que estará arrancando el día domingo en Cusco. En Cusco hay muchísimos andahuaylinos, muchísimos apurimeños que ya están organizándose, están pasándose la voz para ubicarse en un lugar determinado en el estadio, en una sola tribuna. Sería importante, todos en un solo lugar, con sus camisetas, con su banderola de los Chancas de Andahuaylas, y veremos a través de la transmisión el día domingo, que será desde las 5:30. El partido debe comenzar 7:30 de la noche. En el tema del estadio, reiterar, haciendo ya un resumen, que siguen los trabajos. También hay que recordar que se está cambiando en su totalidad las bancas de la zona de la banca de suplentes, de ambos lados, tanto del equipo A como del equipo B. Incluso se ha aumentado una silla más y son esas bancas nuevas, son de un material especial que se está cambiando. También se está haciendo ya las bases de la cimentación, está realizada de la plataforma de la torre que va a ser para el tema de la transmisión por televisión y del VAR. En el sector sur ya están los fierros ya soldados, que son varios, de un buen grosor, y ya posiblemente mañana empiecen ya a armar. Mientras que en el sector norte
Ya se hizo el vaciado ya de las torres, perdón, de las columnas que va a sostener esta plataforma para las transmisiones respectivas. Los camerinos también nos indican que ya están concluidos. Mañana vamos a tratar de ir a ingresar y tomar las fotografías y publicar a través de nuestra página. Y no se olviden que mañana se va a realizar la presentación de la nueva camiseta versión 2024 de los Chancas a las 7 de la noche en este local de Casalinda, que está en el Jirón Confraternidad, en el barrio magisterial de la empresa New Athletic. No se va a presentar a los jugadores. La presentación de los jugadores será en el partido, que posiblemente sea el 21, con un equipo extranjero. No se sabe exactamente quién. Están en conversaciones y seguramente la dirigencia de los Chancas, a través de sus redes sociales oficiales, dará a conocer cuál sería el rival para el 21. Tenemos 11 días. Creo que hay tiempo suficiente y hasta esa fecha también ya sabremos si la fecha 1 se juega como está predeterminado del 26 de este mes o se correrá una semana. Veremos también cuál será la respuesta a esta conferencia de la agremiación que se dio a conocer el día de hoy. Posiblemente mañana la federación puede emitir un comunicado respondiendo un poco a este tema. Bien, los últimos comentarios, Andrés, son 11:04 para ir terminando el día de hoy. Alberto Vince nos dice, profe Milciades, ¿el partido internacional será transmitido por Liga 1 Max? Pregunta, ¿qué canal transmitirá? Y dice, su jugar con un equipo boliviano sería bacán, con Blooming. En el caso de la transmisión creo que va a ser un poco complicada porque esta empresa todavía no tiene los equipos. Podría ser un poco difícil traerlos porque esos días también va a haber otros partidos. Casi todos los equipos van a hacer en estos próximos días sus presentaciones. No, pero, Cristal 14, pero ahí Alianza el 15. Para hacer un comentario ahí, como la primera fecha del torneo regular Apertura se juega acá de local y podría como quedarse. no hay mucha diferencia, no son Una semana. Una semana más o menos de diferencia. Claro, Sí, la empresa que trae los equipos podría traerlo una semana antes, no hay problema. ¿Por qué? Porque conversando, como esa empresa vino ya para transmitir la final de la Liga 2, bueno, Para la Nativa. final para el subcampeón, nos comentaban que si es que Chanca subía a primera, ese equipo se iba a quedar a tiempo completo todo el año acá en Andahuaylas. No tenía sentido que lo traigan. Estar movilizando. Claro, que lo Sería traigan, un costo. luego lo tengan que devolver a Cusco, Ayacucho, y luego lo vuelven a traer cada dos domingos, no tenía sentido. Entonces, la empresa encargada de la transmisión va a traer los equipos y los va a dejar en Andahuaylas a lo largo de todo el año. Entonces, podría ser una posibilidad que lo traigan una semana antes para transmitir ese partido de presentación. Todo dependerá que en esa fecha no coincida con otra presentación de otro equipo, de repente de mayor trayectoria. Eso también hay que tener en claro, pero esperaremos. La dirigencia debe estar atenta a todo ese tema, que si se transmite o no, pero lo del domingo sí está confirmado. Liga 1 Max transmitirá el partido entre Cinciano y los Chancas el día domingo 14 en el estadio Garcilaso. Bien, amigos, si tenemos algunos últimos comentarios, 11:06 para ir terminando. Eliseo Ramírez nos dice, profe Milciades, buenas noches, saludos. Una consulta, ¿habrá pantalla gigante en la plaza el domingo 14 para los que no puedan ir a Cusco? Dice. Eso ya dependerá quién organiza, de repente el municipio, pero como muchos ya tienen el sistema de Liga 1 Max, creo que en algunos locales podrían ver. También hay que ver el tema de la lluvia, que en esta temporada podría perjudicar. Darwin Gutiérrez nos dice, buenas noches, señor Milciades. La presentación debería transmitirla por sus redes sociales y así poder crecer. No vamos a transmitirla porque ya va a transmitirse por un canal de televisión. Claro, pero lo que vamos a hacer es, podemos prender un live inmediatamente después del partido para hacer un post partido para que sí, de todas maneras. Para que nos podamos conectar y conversar de lo que vimos, ¿no? De ese primer partido de presentación. Escuchar los comentarios de los hinchas que han visto el partido. El domingo eso va de todas maneras aproximadamente a las 9:30 aproximadamente. Correcto. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final gracias a la mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Y no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-370. Mañana estaremos en la presentación de la camiseta de los Chancas New Athletic, 7 de la noche. Estaremos transmitiendo en vivo. Vamos a estar de todas maneras presentes y preguntando todos los detalles que los hinchas quieren saber. El costo, dónde se va a vender, desde cuándo, y también sobre la presentación del equipo. De repente hay alguna información que mañana podría confirmarse. Hasta la noche de repente se avanza y podríamos conocer. También mañana estaremos viendo los avances en el estadio y informando en horas de noche. Te despide, André, y hasta el día de mañana. Gracias a los casi 300 conectados que hemos tenido hoy día.
Muchas gracias, han estado muy activos hoy día en los comentarios. Como siempre, recordarles que se suscriban a nuestro canal de Facebook y de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y ya nos vemos mañana. Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches, permiso. Hasta el día de mañana. Bendiciones a todos.